Con todo esto, arrancamos ya y recibimos a nuestro invitado a esta hora. Es Salvador Marín, director de Servicios de Estudios del Consejo General de Economistas de España. Salvador, muy buenos días. Hola, buenos días. Salvador, yo quería poner sobre la mesa para arrancar este tiempo de charla con un petróleo que está siendo protagonista, lo que es también la realidad de la economía española, porque nuestro país importa el 100% del petróleo que consume y quería preguntarle de alguna manera, con ese recorte de producción que ha disparado el precio en el mercado del barril, ¿cuál puede ser el impacto mirando a la economía española? Bueno, vamos a ver. Que suba el precio del petróleo no es una buena noticia para nuestra economía. Como usted bien ha dicho, somos una economía que depende del petróleo, que lo compramos fuera. Y bueno, si sigue esta tendencia, que habrá que ver la decisión que han tomado los países productores de recortar la producción, si sigue esta tendencia, pues lógicamente al final termina trasladándose a las empresas y de las empresas al ciudadano. Vamos a ver cómo se comporta, pero es una nueva variable a introducir al sistema junto con las otras, los tipos de interés, la inflación, que en principio no nos favorece. En ese contexto y ampliando más la mirada, hemos escuchado en las últimas horas a la secretaria del Tesoro norteamericano, a Janet Yellen, que no ha querido entrar en detalles sobre cómo va a afectar, cómo va a calar en esa inflación, sobre todo en los distintos estratos, mirando más a Estados Unidos, que también se podría trasladar, como apuntaba aquí, a la economía española, pero sí auguraba cómo va a afectar al crecimiento global por ese efecto que estaba poniendo sobre la mesa usted mismo, de cómo se va trasladando esa subida de los precios. En unas economías tan dependientes, pese a encontrarnos en esa transición energética del petróleo, ese horizonte de crecimiento nos acerca más, esa afección al crecimiento, a un escenario recesivo. Bueno, en España y en Europa no creo que lleguemos a técnicamente este año 23 a lo que se conoce por recesión, ¿no? Es verdad que no vamos a tener unos crecimientos económicos vigorosos. Crecimos el año pasado porque veníamos del efecto de la pandemia, pues un 5,5, bueno, ahora las previsiones están entre el 1,6, 1,5%. Creo que estaremos en ese entorno en este año 23. Vamos a ver cómo termina de comportarse la inflación. Es verdad que la inflación subyacente pues no terminamos de controlarla. Los tipos de interés, como todos sabemos, van hacia arriba. Pero nosotros en nuestros escenarios base, ahora mismo técnicamente, lo que se conoce técnicamente por recesión, no terminamos de verla. Lo que sí vemos es que pues estamos en un crecimiento muy pobre, ¿no? De lo que realmente se merece nuestra economía. Una economía como la española debería tener mucho más vigor del que tiene. Precisamente mirando a la economía española esta mañana, además leíamos en el Confidencial cómo la economía española se está acelerando, y dice que lo hace respecto del 0,2% que crecía el PIB en el último trimestre del año, y apuntaba cómo los datos adelantados están apuntando un crecimiento mayor. Pero, sin embargo, la gran incógnita en ese horizonte macroeconómico está también en cómo puede afectar la crisis bancaria al crédito y cómo también ese encarecimiento del precio del dinero afecta a ese crédito. ¿Será eso lo que defina definitivamente el gasto de las familias, la capacidad de inversión de las empresas? Totalmente. A ver, el primer trimestre es normal que las empresas hayan tomado posiciones, vienen de cerrar sus planes estratégicos, vienen de cerrar el año, están cerrando las cuentas anuales ese primer trimestre, y bueno, pues normalmente se suele empezar con vigor, y también han tomado, como le digo, posiciones, ¿no? Han ido tomando posiciones y bueno, esos índices adelantados nos indican esto. Pero si ponemos las luces largas, lo que estamos viendo, como usted bien ha dicho, es que, a ver, los tipos de interés van hacia arriba. En Estados Unidos, bueno, yo creo que termina tipo el año 23, tipo 5, 25, 5,5. En Europa van a seguir hacia arriba porque no se termina de controlar de la inflación.
Y por tanto eso va a tener un efecto directo sobre el crédito y va a tener un efecto directo sobre la forma en que están endeudadas las empresas y las familias. Va a ser mucho más costoso, mucho más gravoso pagar mes a mes esos intereses, esas cuotas, y va a ser mucho más difícil pedir obtener ese crédito. Si a eso lo unimos a los ciertos vaivenes, bueno, y sin ciertos, a los vaivenes que ha habido en el ámbito del sector financiero, a nivel europeo, es cierto que en ningún caso a nivel español, en estos momentos no tenemos ningún caso a nivel español, por tanto yo creo que la economía no está al vigor que debería estar, y todo lo que se nos muestra para el año 23 es que no creemos que despegue mucho más. Mirando a lo que es ese horizonte temporal para este ejercicio, en unos minutos vamos a conocer el dato de empleo en España. La vicepresidenta ya ha dicho que van a ser unos datos positivos, pero ya ha apuntado hace un momento cómo la economía española no está funcionando al vigor, al ritmo que debiera estar llevando, y precisamente mientras de alguna manera esperamos una cierta ralentización por ese efecto de la subida de tipos, de esa inflación, ese impacto aún que no se puede fijar de esa subida del precio del crudo, tenemos que esperar que ese escenario del mercado laboral cambie el curso y no arroje buenas cifras en la segunda mitad del año. Bueno, a ver, es verdad que también vamos a tener cierto efecto de los fondos europeos. Los fondos Next Generation, yo creo que en el año 23 sí que se va a notar por diferentes motivos, ¿no? Del año anterior se fueron introduciendo en nuestra economía y los que se introduzcan, espero, en este año 23. Y eso, pues al final, aunque sea de forma transitoria, tendrá un efecto contención en cuanto al desempleo, ¿no? Por otro lado, el tema de la reforma de las pensiones hace que al subir las cotizaciones, que al final van directamente al empleador, ¿no? al que contrata, pues finalmente el empleo pues no se va a ver, no va a tener tampoco un tirón tan vigoroso. Al final es que estamos aquí gestionando que efectivamente la economía está creciendo, o sea, un 1%, 1,5%, pero estamos gestionando al final muchísimas variables, muchísimos problemas que hacen que no terminemos de despegar. Es decir, nos falta ese criterio de política económica de medio y largo plazo, ¿no? Es decir, una cierta estabilidad de medio y largo plazo, no introducir Salvador, vamos a tratar de recuperar esa conexión. Estaba señalando Salvador Marín cómo la economía española está a falta de un dibujo a medio y largo plazo para definir cómo poder emprender ese nivel de crecimiento que debiera en un momento de difícil contexto económico en el que no se está comportando con el vigor que se necesitaría. En unos minutos vamos a conocer el dato de empleo y señalaba cómo en cuanto a la evolución del mercado de trabajo para finales de año, esos fondos Next Generation van a tener gran parte de esa clave como dique de contención para mantener los niveles de empleo pese a esa ralentización económica que de alguna manera se espera a la hora de esa normalización de política monetaria, ya entrando en vigor esa subida de tipos de interés y esos niveles de inflación. Salvador, creo que podemos retomar la conexión. Sí. Estaba señalando la necesidad de un camino de medio y largo plazo para gestionar. Totalmente. Nosotros lo decimos siempre. A ver, yo creo que, por ejemplo, por hablarle de ciertos matices, al fin y al cabo los economistas nos dedicamos a analizar las realidades, ¿no? Futuras, intentamos ver los escenarios que se avecinan y también bebemos de las fuentes de los escenarios pasados, ¿no? Aquí vemos que al final estamos metiendo mucho estrés por el lado del gasto, básicamente por el lado del gasto. No vemos políticas económicas del lado de la oferta, ¿no? del desarrollo, ¿no? Nosotros pensamos que debemos estar mucho más centrados en generar políticas que ayuden a la creación de empleo, a la creación de empresas, a ganar tamaño por nuestras empresas, y esto sin duda al final va a reportar en todas las demás variables, ¿no? En las variables pensiones, en las variables empleo, etcétera. Usted me hablaba del
Usted me hablaba del empleo, del paro hace un momento. Es verdad que andamos ahí, si miramos las cifras, pues andamos en unas cifras que bajamos una décima, que subimos 2 décimas, pero al final si vamos al cómputo de la productividad o vamos al cómputo de, que es lo que nos gusta mirar a los economistas, o vamos al cómputo de las horas trabajadas, no terminamos de tener un vigor fuerte, ¿no? Como deberíamos tener. Esta es la clave, ¿no? Bueno, en el dato podemos haber bajado una décima, 2 décimas, las décimas que correspondan, pero luego cuando vamos al detalle, cuando vamos a analizar el dato, pues vemos que la productividad, pese a incluirlas en muchas memorias económicas, no terminamos de generar las condiciones para que crezcan con mayor vigor o se comporte con mayor vigor. Y si luego miramos las horas trabajadas, pues tampoco vemos que genere un mayor vigor, ¿no? Por tanto, por eso decimos que nos haría falta, no me gustan las grandes palabras, pero sí que nos haría falta una cierta mirada de cuál es la política económica que queremos en los próximos 3-5 años. En ese horizonte es cuando también Europa va a exigir la vuelta al cumplimiento de la disciplina fiscal, la estabilidad y hoy, que de hecho vamos a conocer datos de la ejecución presupuestaria, ya hemos conocido como el déficit público cerró 2022, fallo con el año, en el 4,8%, es una constante la reclamación de una senda fiscal para el momento además en el que se exija esa vuelta al cumplimiento del déficit presupuestario y de esos requisitos, esas exigencias comunitarias. Cierto. Esa es una de nuestras debilidades, ¿no? Debilidades de la economía española. Es decir, la deuda, ¿no? Y el déficit. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea que entran en nuestro bloque, ¿no? En el bloque de economías potentes, pues en el momento que haya un cambio de las reglas del déficit, de las reglas de gasto y se apliquen, nuestra economía sufre más. Por tanto, en épocas de bonanza o de cierta bonanza es cuando hay que intentar ir resolviendo esas debilidades poco a poco, ¿no? Y eso es algo a lo que también insistimos mucho los economistas, no termina de calar en la ciudadanía en general, básicamente, o no terminamos de explicarlo bien, quizás, que el tema del déficit y el tema de la deuda es algo muy importante, ¿no? Que es necesario controlar y que viene al fin y al cabo porque gastamos más de lo que ingresamos, ¿no? Y eso, pues, ni una persona, ni una economía puede soportarlo, ¿no? Entonces, como usted bien dice, a ver, si estamos en un cierto crecimiento, es decir, tenemos 1,5%, el año pasado crecimos, efecto también de la pandemia, de la recuperación, pues, todavía no hemos recuperado el PIB de antes de prepandemia, vemos el país que tenemos recuperado este porcentaje, pero veníamos creciendo, pues hay que intentar ir reduciendo ese déficit y esa deuda, ¿no? Y sobre todo, no generar condiciones para que se siga generando déficit y deuda. Eso es así, porque el día que eso cambie, que las tornas cambien, pues aquellos que estén mejor situados tendrán más capacidad de negociación en la Unión Europea, ¿no? Y es importante para tener capacidad de negociación hacer bien los deberes en casa. Dicho esto, que ustedes comprenden muy bien, ¿qué pasa con...? Es verdad que lo hemos rebajado, más básicamente por el efecto de la inflación, es decir, el efecto de la inflación. También se critica que algunas veces los economistas dicen, oye, pues ¿por qué criticáis que el efecto de la inflación hace que baje, que hayamos controlado algo el déficit o algo de deuda? No, no lo criticamos, simplemente decimos que debería aprovecharse más. Es decir, que debería aprovecharse más y no generar mucho más. Si al final tú, con el efecto de la inflación o vía impuestos, que también ha tenido su efecto, no deflactar la renta y otros temas, al final llegas a controlar el déficit o la deuda, no introduzcan más, sería importante no introducir más, no aprovechar para introducir más gasto y más déficit, ¿no? Eso es, no es una crítica, es observar un escenario y dar nuestra opinión, ¿no? Nada más. Nosotros creemos que es bueno controlar el déficit y la deuda, y creemos que es bueno generar las condiciones para que las empresas generen empleo y generen actividad. Pues muchísimas gracias, Salvador Marín, director de estudios del Colegio General de Economistas de España. Ha sido un verdadero placer, feliz jornada
Feliz trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros